Ok. Muy bien. Entrar en lo que es el trabajo, vamos a revisar un poquito lo que es, se entiende por control del asma más o menos establecido, que tenga síntomas nidnos y otro, el uso de los medicamentos es posible. De hecho, el paciente está mejorando cuántas veces al día, haciendo medicación de que el paciente está controlado o no. Y a pesar de que tenemos unos 3 se han presentado hoy, no estamos que nosotros esperábamos. Del 50% de todos y del 30% pacientes de moderada, los cuales no están controlados. Significa que hay un impacto en pacientes y que repercute y está laboral, sino también estudios de los niños en particular. Control del asma. Y hay varios, no los vamos a revisar, en particular. Control en que las manifestaciones del asma por el tratamiento que se toman en cuenta, es importante los estudios MARC, el control clínico actual hoy, y el control es que en un futuro, si el paciente no se toman en cuenta 2 parámetros de observaciones y el de las guías de tratamiento, y yo solo me quiero detener, se entiende por paciente el que tiene síntomas de una semana y que no toma nocturno. Tengan en cuenta esto, vamos a ver después en lo que es en Latinoamérica. Dando un poquito los estudios a nivel, algo nuevo, no es algo que el estudio en Latinoamérica, es a nivel mundial. Vio que las patologías en general había un interés para saber cuál es el impacto de esa y cuál es el impacto en la calidad. Eso es válido para sinusitis, válido para hurto, para rinitis, y eso es de los últimos congresos principales. Este es un trabajo que hizo pacientes del mundo real, tenían un bajo control y estaban correlacionados con morbilidad, alteración de la productividad. Lo que hicieron es que tomaron los pacientes en una farmacia, es decir, sistema centralizado, el paciente para recibir sus medicaciones, los llamaban y les hacían. Esta tenía varios parámetros. Uno eran pacientes de control del paciente, impacto de la enfermedad en el trabajo, aceptadas, preguntas aceptadas, y el otro parámetro que ellos hablaron 3 cosas, más nivel de impacto en la enfermedad, calidad de vida de esos pacientes. Lo que vieron es que en los pacientes agrupan pacientes bien mal controlados, la enfermedad coronaria y los pacientes no controlados, sí tiene un impacto y desarrollo diario. Con respecto, el respirar de asma, y eso lo vamos a ver, lo que se trata de el paciente referido en el 12% de los que han controlado en el 77%, muy mal controlados en el 11%. Pero cuando esos mismos hicieron las guías de clasificación, se observó, por ejemplo, fíjense que en los pacientes que están su severidad del asma por ciento y 7% de los casos. La severidad del asma es importante como correlación. Igualmente, el tiempo perdido en el trabajo y la afectación, puntos bien importantes, no rinde. Y es el trabajador ausente. Y se observa que mal controlados esos parámetros hay un impacto en la calidad. De Latinoamérica hubo un primer estudio, y ellos evaluaron, pero hicieron vía telefónica, se nos fue a vía telefónica, al 2.184 países de Latinoamérica, de asma en el 50%, es decir, que por lo menos no estaban bien controlados. El turno es el 51%, para hablar de un paciente, es el que no tiene síntomas, la mitad de los pacientes están. 50% habían acudido a los servicios de emergencia, consúltenos, lo cual habla que está no dado. Interesante era en esa primera que los pacientes sabían que su asma estaba bien en el 44%. El paciente no está controlado, que su asma está perfecta, haciendo tratamiento, y sin embargo, con síntomas sabemos nosotros controlados. De forma que aquí es que a los pacientes se les debe explicar bien controlado, es decir, que estoy bien, chicas normales, no me debo hacer mis actividades diarias porque el paciente no lo sabe. De cabeza continuamente y dolor de cabeza. Lo normal es, eso es lo que quiere llegar a esta primera. Solamente el 2.4 de asma controlada y el universo total, el bien controlado es mínimo. Hubo en esa. ¿Qué es lo que en los países hicimos? Estas no fueron hechas vía telefónica. No es un estudio epidemiológico, buscando es impacto. Y documentar las pacientes relacionadas con el asma, de presentación y de tratamiento. Pero nuevamente, nosotros no estábamos buscando el asma en Venezuela, sino con América, sino cuál era el impacto presentar ahora. En particular que se exploraba, de tener en que eran los niveles del control, gráfico que les voy a explicar. Escogieron un total de posibles que podían tener pacientes asmáticos. Empezaron a hacer las llamadas, escogieron, al final se hicieron en 400 de cada país. Para tener 69 pacientes entrevistados. Ya les voy a empezar vamos a detenernos en esta lámina, simplemente presentan esos resultados. En cada una de las preguntas que se hacía, por ejemplo, y si la persona es hombre o mujer, y presentan los resultados. Una se presenta el resultado y después en cada uno de los países en particular. Simplemente hacerlo más práctico, pues yo la presentación en Latinoamérica, país en particular, porque fíjense, la edad promedio 7 años, a nivel del % eran mujeres y molestos son los síntomas, al paciente se le pregunta moderadamente molesto, y fíjense que los síntomas le molestan, sí les importan. Síntomas de las últimas 4 semanas, es decir, teóricamente los pacientes están perfectos, lo que referían los pacientes. Síntomas había un 64%.
Pero cuando usaban las preguntas que se preguntaba, ¿cuánto? El 56% síntomas nocturnos, 47% controlados en absoluto, por Regina, síntomas 4%. Cuando se le preguntaba síntomas durante los 4, que fue a los pacientes en cuanto a sus síntomas, todos los días, y eso habla que son pacientes. Recuérdense que los niveles controlados, parcialmente controlados. Entonces esto habla que el 24% están muy mal controlados. La semana 22% controlados. Si sumamos de valor significa que el 40% moderadamente y solamente estaban sin síntomas, solamente el 11% está controlado. Lo cual habla que el problema no es como parece, sino que es muy... Síntomas nocturnos, las noches por semana, 16 por el mes, el 10%. Parecido a lo que hablamos anteriormente. En control, y esto es bien importante, cuando usted siente que su asma, ¿qué tal está su asma en los últimos? ¿Está bien controlado? Poco controlado. Tienen que ser entendidas por el paciente. 60% de los casos de siente o bien controlados. Es decir, pacientes, y ya vimos inicialmente, solo 36% y eran los que estaban teóricamente controlados. Se les preguntaba, ¿usted cree que está controlado? Es decir, que el paciente está controlado o no controlado. La indicación de eso, si yo no estoy no controlado, el dolor de cabeza puede ser un tumor. Entonces, no solamente el paciente debe controlado o no, sino en qué consulta médica para que se le... los niveles de control que simplemente te resumen. Cuando se lee entonces cómo está no controlado, está parcialmente controlado y bien controlado, solamente le establecía las que respondían a los pacientes. Es decir, después del interrogatorio a todos, le aplicaba yo el resultado que yo tenía a nivel 5% no controlado, 8% parcialmente controlado. Y si yo me dijeron que estaban y le aplicaba las pautas, que solamente el 20% controlado, el control 12% controlado. Es decir, pacientes que refirieron solamente el 27% controlado. El resto estaba de que los pacientes no sabían lo que tenían. O sea, al no saber lo que tienen, no buscan ayuda médica, tratamiento médico. Tratando de horas corregir. Pacientes, fíjense, 23% a 44% asamadas en algún momento de la... Eso que su vida está en peligro, pero es muy importante. La sensación de la vida. Tiene un gran paciente de cualquier patología. De asma de nuestro 40% refirieron que su vida podía estar en peligro. Escuela, 40% de los pacientes perdieron días año. Pero hay una importante que es esta, 0 al 100, donde 10 sin productividad, como 80% referían que no asma, su productividad pero el síntoma respiratorio, su productividad disminuye 10%. Me explico, de periódico. Diría que él podía repartir 80, pero cuando tenía asma, 57. Capacidad de producir, ya estamos hablando de un tercio. Vamos a cualquier escala de productividad que se pierde. Limitaciones en las actividades, 50% de sus actividades. Carga emocional, está lo que la emoción, estar cansado, apenado, frustrado. 26% de los casos continuos se sentían cansados, 11% deprimidos, latinoamericanos no depresivos. Los pacientes, apenados 8% de los casos. O sea que conclusiones, a pesar de alcanzar y mantener el control de los eventos adversos, muchos controlados, apenas los tenemos. Son todos buenos, son efectivos. Uno, que el paciente no cumple, es más importante que el paciente necesita, o no siente que los necesita. La cuarta parte de los pacientes latinoamericanos síntomas nocturnos, lo cual sin controlados bajo ningún aspecto. El 60% de los adultos y adolescentes están bien o completamente sanas, solamente 8 como asma bien controlado. El tema de salud que simplemente estamos dándole la educación a nivel de casi con América han sentido que su vida está en episodios agudos, emocional o psicológicos con asma. En general pone un alto compromiso y que eso a nivel mundial. Oramos que lo que suceda a nosotros, hay pérdida de la productividad de los recursos tanto humanos como estos pacientes. Muchas gracias.